señores, seguimos en vivo aquí en Televisión Nacional. Es un gusto recibir al diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y al diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. También buenas noches noches por acompañarnos esta noche. Bueno, ustedes vieron los informes que nosotros poníamos al aire al comienzo, esta otra segunda parte, con el nuevo presidente del directorio de ACE. Digo nuevo, hace relativamente poco que ha asumido, pero en estas últimas horas ha dejado de funcionar la comisión investigadora que justamente hizo foco en algunos de los problemas que lateralmente conversábamos con el presidente de ACE. Una primera evaluación quiero del funcionamiento de la comisión y obviamente de los resultados, ¿no? Esto tiene horas, fue ayer, ¿no? Bueno, sí, creo que la comisión investigadora, yo en mi carácter de bancada unipersonal participaba de las cuatro investigadoras y no tengo temor en decirme, con Núñez compartíamos la del espionaje militar, que la investigadora por las irregularidades en ACE y la estafa del FONASA fue la que más intensamente trabajó y más regularmente trabajó. No sé si salteamos algún lunes que sería feriado o en el receso parlamentario. Pues funcionamos siempre con una composición importante y presencia importante, con horas de trabajo y avanzó. Confirmó denuncias, relevó o reveló nuevos elementos y se cortó abruptamente porque el Frente Amplio decidió no votar la prórroga de la misma, quedando pendiente muchas cosas. Recién empezábamos con la llamada estafa del FONASA y nos quedaron pendientes el hospital, las colinas psiquiátricas, el Vilar de Bo, el hospital de Las Piedras, el hospital de Canelones y el desmantelamiento del CTI que nunca se inauguró, y podría seguir enumerando. Pero bueno, allí ¿Cuánto fue el tiempo? Un año. Un año finalmente trabajó la comisión. Con una condición, que las demás investigadoras todas han sido prorrogadas y esta no consiguió los votos para ser prorrogada. De cualquier manera pensamos que cuando se planteó que no había nada para investigar, cuando se habló de un circo que se planteaba instalar y que se siguió durante un tiempo planteando, todo eso quedó por el camino. Y el trabajo de la investigadora dio cuenta de que había para investigar, que había elementos que teníamos que profundizar, que había irregularidades, que había ilicitudes, que había elementos que nosotros entendemos tienen visos serios de corrupción y que tiene que, en definitiva, no solo el Parlamento, sino que tiene que actuar la justicia, porque esto concluyen, por lo que entiendo, las dos resoluciones que se propusieron en la última sesión de la investigadora, en la que no pude participar, porque por ser miembro denunciante no puedo estar en la hora de votar la forma de resolver ni los informes que se presentan. ¿Por qué el Frente Amplio decidió no votar una prórroga para la comisión? Bueno, yo creo que... Había elementos, por lo que dice el diputado. Sí, yo obviamente no comparto esa visión. Yo creo que la comisión investigadora, en general, yo diría, la inmensa mayoría de los casos con los cuales trabajó eran casos que ya habían sido investigados previamente por ACE y sancionados por la Administración. Yo le preguntaba el otro día en un debate que tuve con otro diputado integrante de la comisión investigadora que citara ejemplos de cuáles eran los nuevos elementos que se colocaron. Y yo tengo registro de 2 o 3 casos nuevos de un total bastante mayor de lo que ya se venía trabajando. Entonces, creo que se cumple lo que decía el Frente Amplio al inicio de la comisión investigadora. Se va a investigar lo ya investigado. En términos generales, yo creo que sucedió eso. O sea, todas las denuncias ya habían sido investigadas por la propia institución. Eso es, en términos generales, no puedo establecer un porcentaje, pero la inmensa mayoría sí fue de esta manera. La oposición tenía mayoría de la comisión investigadora, ¿sí? Esto le daba la posibilidad de generar un ritmo de trabajo distinto, más acelerado, que pudiera profundizar en toda la temática. El diputado Rubio decía que las demás comisiones investigadoras se le dio o se le daba al resto una prórroga. Es cierto, pero también es cierto que todas las demás comisiones investigadoras comenzaban funcionando con un plazo de 6 meses. Y esta comenzó, de hecho, por un año, y el Frente Amplio desde el inicio dijo que iba a trabajar
en un año. O sea, la responsabilidad de que no se abordaran todas las temáticas que hoy la oposición dice que no se abordaron, tiene que ver con no haber manejado adecuadamente un calendario de quienes tenían la mayoría de la comisión investigadora y podrían haber estipulado una forma de trabajo distinta. Respecto a las valoraciones finales en cuanto a lo que fueron, digamos, la propuesta de resoluciones de la oposición y el Frente Amplio, la parte final es la misma, pero con motivos bien distintos. En el caso del Frente Amplio, en los considerando, por ejemplo, la resolución, establecemos con total claridad que la inmensa mayoría, lo mismo que decía hoy, de los casos fueron investigados por ACE y fueron sancionados por la Administración, pero que como forma de contribuir a la justicia, como forma de contribuir a las investigaciones que se están desarrollando y como no tenemos nada por ocultar sobre este tema, remitimos todas las actuaciones, es decir, todos los informes, toda la información, todas las versiones taquigráficas, todos los testimonios para que, bueno, la justicia con claridad y con tranquilidad pueda delimitar las responsabilidades si corresponde. De esos casos que ya había trabajado ACE, ¿ya había temas que estaban a nivel de la justicia? Sí. Por ejemplo, ¿se aportaron datos nuevos sobre eso? Bueno, tal vez algún nuevo testimonio. Yo creo que en el grueso de los casos no. Por ejemplo, crimen organizado, antes de que se generara la comisión investigadora, ya estaba trabajando lo vinculado a los traslados, a la contratación de traslados en Bella Unión. Diputado... ¿Me permite una cosa? Sí, sí, claro. Porque no es cierto lo que decía el diputado Núñez. A ver. No es cierto. ¿Qué de todo lo que dijo? Primero que no aparecieron cosas nuevas, porque si no hubiera sido así, es gravísimo que sabiendo todo lo que se sabía, no hubieran ido a la justicia. A mí me asombra que digan, sabíamos que en Bella Unión te cobraban $5.000 por viaje a Montevideo, algunos pasando incluso por Artigas, para alargar el viaje porque cobran por kilómetro, que sabían que a la doctora Curvelo le habían negado un traslado a Montevideo que tuvo que irse en taxi en un estado de gravedad, dicho en la comisión por la doctora Curvelo, que fue directora departamental de salud del primer gobierno del Frente Amplio, o sea, no era enemiga del gobierno del Frente Amplio, era enemiga de quienes vinieron a hacer de Bella Unión un negocio. Si sabían que usaban insumos del hospital para cargar los móviles con los que le vendían el servicio base, si sabían que usaban recetas de salud pública para los socios de la emergencia móvil, que se atendían en la emergencia móvil y retiraban medicamentos en el hospital y no figuraban, como lo confirmó la química encargada de la farmacia del hospital de Bella Unión, no figuraban como pacientes que venían de otro lugar. Si sabían todo eso y no fueron a la justicia, tiene una gravísima responsabilidad política, pero gravísima. Entonces, acá ya se sabía todo esto. Está esto en la auditoría que hizo ACE, que estableció la conjunción del interés público y privado. ¿Y a quién castigaron? De estos 3 directores, a uno una amonestación verbal. ¿Y cuál fue su destino? ¿Fueron sancionados en ACE? No, fueron premiados. Con la dirección de los hospitales más importantes del país. Fueron premiados. Y que me desmienta el diputado Núñez, a ver si no fueron premiados. ¿Diputado? Fueron premiados. Pero un poquito, me falta una cosa más. A ver. ¿Sabían lo de Rivera? Que defendieron hasta último momento la gestión de Rivera. ¿Sabían que desviaban fondos para contratar profesionales médicos y no médicos a través de un rubro que le estaba específicamente no permitido la contratación? Que lo hacían a través de una empresa tercerizada que era propiedad de funcionarios de salud pública que trabajaban en el hospital. ¿Sabían todo eso? ¿Sabían que se arreglaban los contratos de Boca? Que se le pagaba a cada quien de acuerdo a lo que arreglaban de palabra con el director Toriani, que no tenían contratos firmados. Sabían todo eso y trabajaban en el hospital. Sabían que triangulaban con Rivera en una acción específicamente prohibida por la ley. Un prestador de salud como Comeri no puede tercerizar servicios que no tiene, y que los desviaba a Brasil y que se los vendía de vuelta al hospital cobrando una comisión. Sabían que el jefe de imagenología del hospital de Rivera, que ordenaba esos estudios, era a su vez socio de Comeri y a su vez trabajaba en el Ugolino Andrade, donde informaban esos estudios. Si sabían todo eso y no fueron a la justicia, y si algo de esto aparece en la auditoría, pueden decir que no se conoció nada nuevo en la investigadora. A ver, sí, por algún lugar hay que empezar, pero... Yo creo que parte, digamos, de las complicaciones del trabajo de la comisión investigadora
es que la mayoría de los legisladores que participaban de la oposición o no leyeron las actas o no escucharon los testimonios, porque la mayoría de los casos que acá relata el diputado Rubio fueron explicitados. Pero relacionado a si se fue a la justicia o no, el directorio de ACE y particularmente la presidenta de ACE, Susana Muñiz, cuando se entera que crimen organizado comienza a investigar la contratación de las empresas en Bella Unión de traslados, es ella la que en mano propia lleva documentación para poner a disposición de la justicia para que se investigara. O sea, eso tiene que quedar claro. ACE investigó y generó las sanciones que debería llevar a cabo en ese momento. ¿Serán las adecuadas para el diputado Rubio o no serán las adecuadas? Eso es parte de la discusión, pero hubo sanciones, ¿verdad? Sobre el precio de los traslados, está bien, él dice que vale $5.000 un traslado, es lo que vale un traslado especializado, es lo que se fundamentó allí, pero nosotros estamos de acuerdo en discutir los precios que cobran los privados a ACE. Lo que estoy seguro es que la mayoría de los legisladores con los que trabajaron conjuntamente con Rubio no van a estar de acuerdo. La oposición en este país no va a estar de acuerdo con que nosotros regulemos los precios de las empresas privadas que lucran con la salud y con la necesidad. Bueno, pero entonces, en el bloque anterior que yo hablábamos con el presidente de ACE, decía, bueno, hay que ir hacia algún sistema que más o menos genere un listado de precios para que no sea siempre el sector privado el beneficiado de la complementación del sistema. Se avanzó en establecer algunos aranceles en cuanto a las prestaciones, pero esto plantea una enorme dificultad, porque después los grandes sectores privados que saben que la administración tiene que contratar igual, porque si no una persona se muere, porque no tiene la adecuada atención en ese momento y en ese lugar, juegan y especulan con eso. Nosotros estamos con total disposición a una política que regule los precios de las contrataciones que plantean los privados, muchas veces de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones que ellos mismos establecen. Ahora, sí estoy seguro, y que lo desmienta si no el diputado Rubio, que seguramente los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado que trabajaron mancomunadamente con el diputado Rubio en la comisión investigadora, seguro que ellos no van a estar de acuerdo con esto, porque defienden un modelo de salud que es lo que ya tuvimos en nuestro país, lo que ya tuvimos en Uruguay previo al 2005, una salud pública desmantelada, una salud pública que no brindaba servicios adecuados, los hospitales que se caían a pedazos. Hoy hemos avanzado muchísimo. El informe que ustedes planteaban y lo expresado propiamente por el doctor Marcos Carámbula dan muestra de avances gigantescos. Y ACE no es solamente estos aspectos que se están manejando en la comisión investigadora. ACE es ese prestador más importante de la salud de nuestro país. ACE es quien ha aumentado la contratación de traslados con ambulancias propias. En el 2008 se contrataban unas 2.600, o mejor dicho, se hacían traslados con ambulancias propias, unos 2.600. En el 2016 se hicieron más de 21.000 traslados con ambulancias propias. O sea, se ha avanzado en fortalecer el prestador público. Ahora, para eso el sistema, todo el sistema político, debería ayudar a fortalecer a este prestador público y no atacarlo en beneficio de los sectores privados. Sí, acá hay dos discusiones, y el diputado Unido sabe cuál es nuestra posición con la salud. No queremos este sistema privatizador. Usted hoy habló de la mercantilización creciente de la medicina. Esa es una realidad. ¿A partir de qué? De este sistema, que favorece a los privados. Se lleva 1.100 millones de dólares por año de los dineros que aportan los uruguayos. Sí. Los privados se llevan 2 veces y media más. Y atienden un poco menos de usuarios que lo que atiende ACE. Caramba, esto es la base de la privatización de la salud. Pues no estamos discutiendo, yo quiero discutir eso. Sí, sí. Y defendemos un sistema estatal y único de salud, como siempre defendió la izquierda, que cambió el gobierno del Frente Amplio, que pasó el sistema integrado, donde hablan de la complementariedad. Y yo lo he dicho hasta el cansancio. Si usted complementa dos sistemas en el que uno tiene como objetivo el lucro y el otro no tiene el lucro, sino cumplir con un rol fundamental del Estado, va a perder en términos económicos siempre el que no tiene el lucro. ¿Por qué le pagan 2 o 3 veces más a los médicos del sistema privado? Con la plata que ponemos nosotros. Sí, sí. Con la plata que pone el Estado uruguayo, recaudando hoy los trabajadores del aporte, el FONASA. Que además el subsidio del FONASA hoy, porque todos los aportes del FONASA no alcanzan a cubrir los costos del sistema. ¿De qué sistema? ¿Del público? No, del privado. Tiene un subsidio del 1% del PBI por año.
ahora subimos un poquito, estamos en 600 millones de dólares por año, porque no alcanza lo que ponen los trabajadores, la cuota aparte que ponen los empresarios para cubrir este sistema. Ahora, esto es una discusión de fondo. ¿Qué sistema queremos? Nosotros queremos un sistema estrictamente público. Y si hay médicos que quieran hacer negocio con la medicina, que hagan su empresa, y el que quiera pagar, que pague. Pero yo, ciudadano, voy a cualquier lugar y tengo el sistema público que me garantiza la atención. Con la plata que hoy vuelca al Estado uruguayo, sobraría. ¿Usted sabe cuánto paga hace por año a un consorcio privado de traslados? Para el consorcio Pereira Rosell se llama. 3 grandes empresas privadas por año para los traslados pediátricos. $750.000 por año. $750.000 por año. El contrato del 2016, me falta el 2017 y el 2018. ¿Para qué tenemos el SAME 105 si queremos defender lo público? Esa plata invertida en el SAME ni se sabe. Sobran ambulancias. Entonces, este es un sistema que privatiza, pero no estamos discutiendo eso ahora. Estamos discutiendo si aún en este sistema se gestiona bien o mal la plata de los uruguayos, si hay o no corrupción. Y lo que se demostró en la investigadora que sí, porque no me vengan con sanciones. Una amonestación verbal a uno de los 3 directores y ascenso a un director, director del Hospital de Salto, al otro director del Hospital Pereira Rosell, el más importante centro hospitalario del país, y al otro del Centro Pediátrico Pereira Rosell. Caramba, estas son las sanciones que me sancionen todos los días. Soy senador mañana. Las investigaciones administrativas sobre esos 3 casos en particular, ¿qué señalaron en sus por eso se hizo necesario la investigadora. Llegaron a que había habido una conjunción del interés público y del privado, pero nosotros demostramos que se desmanteló el sistema público que había en Bella Unión. ¿Lo dijimos nosotros? No, lo dijeron quienes fueron directores departamentales antes. Dije, no, acá había un sistema público y contratábamos cada tanto al privado, es verdad. Contratábamos cada tanto al privado. Lo mismo pasó en Dolores. En Dolores hay un sistema público que, como faltaba personal, solo contrataba el personal de conducción, del personal que iba arriba de la ambulancia, pero un traslado con ese sistema costaba 15.000 pesos, y cuando se privatiza, porque la directora del hospital era dueña de una emergencia móvil y se contrató a sí misma, pasó a pagar hasta 60.000 pesos. Entonces, ahí, esto es lo que descubrió la investigadora. Y era lo que no... Porque si sabía, insisto, si sabía todo lo de Rivera, la doctora Muniz se negó hasta el último momento a tomar medidas con el doctor Toriani. Y terminó removido todo el directorio de ACE. No pasaba nada en Rivera. Y la doctora Muniz lo sabía, porque hay una trabajadora que era presidenta del sindicato de la Comisión Interna del Hospital de Rivera, que le dijo en una reunión, están las actas de la investigadora, Susana, está pasando esto, y dice, mijita, es el hospital que más opera en el interior. Y esa fue la respuesta. Diputado. A ver, son varias las cosas por las cuales hoy, y en este momento yo podría responder cada una de esas. No es cierto que se desmanteló el servicio. Eso no es así. Por eso vuelvo a insistir, si nosotros escuchamos, ¿para qué sirven las investigadoras? Para seguir reafirmando lo que afirmaba antes de ingresar a la comisión investigadora, o para tener una amplitud en cuanto al criterio, escuchar todas las voces y poder modificar las presunciones que se planteaban previamente al desarrollo de la comisión. O sea, se explicó de manera clara cuando fue el directorio de ACE y se dijo que existían enormes dificultades, muchas de las que relataba el diputado Rubio, en cuanto a los salarios, a las dificultades que tienen médicos, ¿sí?, para justamente estar asentados en el interior del país con salarios que muchas veces no son atractivos en el ámbito público, pero sí son mucho más atractivos en el ámbito privado. O sea, esto fue lo que pasó. Y comienza la empresa de ambulancias, más allá de que yo comparto que hubo conflicto de interés y que eso estuvo mal, ¿sí?, pero hay que decir cómo comienza. Comienza para emergencia clave 1, es decir, para atender a las situaciones de emergencia en Bella Unión para una población que hasta ese momento no tenía ese tipo de cobertura. Es decir, un accidente, por ejemplo, en una ruta, un accidente donde se tiene que llegar con rapidez y con urgencia para trasladar a las personas heridas. De esa manera comienza a funcionar la ambulancia en Bella Unión. O sea, tenemos que hacer todo el relato. Por eso pido que exista, digamos, una voluntad, ¿no?, de no seguir reafirmando las cosas que se plantearon previo. Yo entiendo que en la denuncia está bien. En la denuncia uno
parte de la base de muchos supuestos. Ahora, después que transitamos un año, después que se explicó, que se llevaron adelante todas las documentaciones, que fue el directorio de ACE, que fueron todas las personas, bueno, me da la impresión que no se puede seguir sosteniendo lo mismo. En el caso de Rivera, yo 30 segundos. Sí, y redondeo con esto. Llegué a escuchar que la denuncia que se hacía era que se había hecho un traspaso de rubros. Un disparate absoluto, porque nunca se traspasó del rubro 0 al rubro funcionamiento. Entre otras cosas porque el hospital de Rivera no puede hacer eso, ningún hospital. ¿Sí? Tiene que pedir una autorización, en primer lugar. Lo que se destinó fue un gasto de funcionamiento que la propia investigación de ACE, si mal no recuerdo fue en el año 2016, ¿sí? Fue generando los insumos y llega a la conclusión de que efectivamente se gastó más de lo que se debía haber gastado en este rubro. Y a raíz de eso se entendió que hubo una falta administrativa de los directores y por eso recibieron la sanción. Ahora, acá no hay ningún caso de corrupción. Tiene que quedar claro, son faltas administrativas. No podemos decir que todas las faltas administrativas, todos los errores, todas las irregularidades son delitos. Eso lo tendrá que definir, en todo caso, la justicia. 30 segundos para ustedes más y nos tenemos que ir. Yo coincido con el diputado Núñez que hay que escuchar a los testigos y leer las actas. En el caso de Bella Unión, el relato que hizo la doctora Muniz fue el de la clave 1. Después vino la gente de Bella Unión y fuimos investigando. Entonces la emergencia de Bella Unión se inaugura en abril, con la presencia de la doctora Muniz y la doctora Beatriz Silva, que en ese momento era ministra Muniz, y la doctora Silva, presidenta ACE. Conocían perfectamente la clave 1 en la que estaban. A los 3 meses yo estaba contratada por el hospital. O sea, se fundó para ser contratada por el hospital. Y no por un tema de vida o muerte, como decía Carámbula, pues ese verso no cabe más porque se juega con la vida de la gente. O sea, cuando está en juego la vida, nadie duda que hay que asumir cualquier recurso. Pero esto era la práctica cotidiana. Y en lo de Rivera, no se pasó del rubro 0 a otro rubro. Se usó para contratar personal, y esto lo dijo el nuevo directorio de ACE, y lo dijeron los testigos que fueron a la investigadora, se usó el rubro de compra de servicios, ¿no? Una tomografía, para contratar personal, cosa que está estrictamente prohibida. Y se gastó más del 100% por encima de lo que estaba asignado. Señores, no tengo más tiempo. Gracias a los dos por haber venido. Es probable que sigamos en algún momento. Seguramente es un tema que va a seguir, porque además si esto va a la justicia, probablemente pueda llegar a tener algún otro capítulo. Gracias. Gracias a usted.